Continuando con el itinerario de formación en la fe que estamos impartiendo a causa de la pandemia y de que no nos podemos reunir presencialmente, pues continuamos con este itinerario de formación en la fe. Y hoy vamos a hablar de los profetas. Cuando muere el rey David, su hijo Salomón le sucede en el trono. Y de Salomón se dice que fue el más sabio de todos los reyes. Él construyó el templo de Jerusalén, lugar donde el pueblo de Israel daría culto a Dios durante muchos siglos. Sin embargo, Salomón en su vejez se da a la lujuria y al lujo, perdiendo la sabiduría que Dios le había regalado y apartándose de Dios. Salomón nos muestra lo que la idolatría al dinero, al afecto y a la sexualidad provoca en nosotros, perder la gracia de Dios, ir por caminos que nos hacen daño y crear divisiones. Y nos muestra también que todo eso ocurre en ocasiones muy poco a poco a lo largo de muchos años, donde el maligno ha ido conquistando nuestro corazón gracias a que nuestra tibieza con Dios y nuestra soberbia le han abierto el camino. Pese a todo esto, Dios, escuchen bien, Dios permanece fiel a su promesa con David y lo mantiene en el trono. Sin embargo, los descendientes de Salomón van cada vez a peor, hasta el punto que Israel se divide en dos reinos, Israel al norte y Judá al sur. Fruto del continuo pecado de Israel, se produce la descomunión y la división, algo que hoy en día ocurre en todas partes. Sin embargo, pese a la infidelidad del pueblo, Dios es fiel y manda a sus profetas a denunciar el pecado de Israel para que lo abandonen y vuelvan a Él. Los profetas en Israel. El profeta Elías es enviado al rey de Israel de parte de Dios. Elías, el tesbita de Tisbé de Galaad, dijo a Ahab: vive el Señor, Dios de Israel, ante quien sirvo, que no habrá en estos años rocío ni lluvia, sino es por la palabra de mi boca. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. 3 años y 6 meses duró la sequía, que sirvió de advertencia al pueblo de Israel. Durante la sequía, Dios manda a Elías a vivir con una viuda extranjera, y Dios provee a la viuda todo sustento necesario para vivir pese a la terrible sequía.
Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor conceda lluvias sobre la tierra. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 14. Pues acogiendo al profeta Elías, la viuda había acogido a Dios mismo. Pasada la sequía, Elías se presenta de nuevo ante el rey. Sin embargo, el rey, lejos de convertirse, lo pone a prueba frente a los profetas paganos en un monte donde deben hacer un sacrificio a diferentes dioses y esperar a que uno de ellos, sin intervención humana, lo consuma, revelando así al verdadero Dios. Por supuesto, Elías sale vencedor, pues solo Dios responde al hombre. Los ídolos son vanidad y no pueden hacer nada. Sin embargo, la mujer del rey, encolerizada, persigue a Elías, que se ve forzado a huir al desierto, donde desespera y desea la muerte. Esto nos pasa muchas veces a nosotros, que viendo el ambiente ateo y hostil en el que vivimos, nos acobardamos. Sin embargo, Dios le da fuerzas en su debilidad y se hace presente delante de él a través de una brisa suave, al igual que lo hace en la vida de todos los cristianos, dándoles su fuerza en la debilidad. Y con la fuerza de Dios, Elías continúa su misión de profeta, es decir, de mensajero de la palabra de Dios, llamando a todo el pueblo de Israel a conversión. Además, muchos otros profetas, como Amós, fueron enviados a Israel a anunciarles su pecado y la inminente catástrofe que sufrirían si no volvían a Dios. Pues lejos de Dios solo hay corrupción, desaliento y muerte. Y esto es precisamente lo que observa Amós, que está empezando a ocurrir en Israel. Sin embargo, Israel no escucha, no hace memoria de los prodigios de Dios con sus padres y no vuelve a Dios. Entonces les es anunciada la catástrofe, una invasión. Sin embargo, y pese a todo, Dios observa que existe un resto que le sigue siendo fiel, un pequeño resto que le sigue siendo fiel y sobre el cual enviará su protección. El mismo anuncio hace el profeta Oseas, llama a la conversión a Israel con insistencia y hasta con su propia vida. Se casa Oseas con una prostituta y le hace ver a Israel cómo son ellos con Dios a través de su relación con la prostituta. Aún así, Israel no se arrepiente ni cambia de conducta. Pero Dios no se rinde con Israel. Por eso yo la persuado, la llevo al desierto, le hablo al corazón. Oseas capítulo 2,
verso 16. Los profetas en Judá. En el reino del sur, Judá pasa más o menos lo mismo. Isaías es enviado por Dios a anunciar sus planes que, aunque parezcan difíciles de comprender, son sin duda los mejores, como lo había demostrado en el pasado. Pero Judá, enorgullecido, no obedece. Se aparta de Dios y sigue sus propios caminos. Se da a la idolatría, al robo, a pisotear a los débiles. Por eso Isaías anuncia a Dios entre el enfado por la rebeldía de Judá y la compasión de Dios hacia ellos. Y efectivamente, Dios está dolido por el abandono de su pueblo que camina hacia su ruina, pero no deja por ello de amarlos. Lo mismo hace Miqueas, que declara: pero yo estoy lleno de fuerza por el Espíritu de Dios, de derecho y coraje, para anunciar a Jacob su culpa, a Israel su pecado. Miqueas capítulo 3, verso 8. Sin embargo, la última palabra de Dios con todos los profetas es la salvación que Dios tiene preparada de antemano y que culminará en Jesucristo. Pero hay un anuncio, el anuncio del exilio. Muchos profetas fueron enviados a llamar a conversión tanto al reino de Israel, el reino del norte, como a Judá, el reino del sur. Pero a ninguno de ellos hicieron caso, o al menos no durante mucho tiempo. Finalmente, Jeremías es enviado a anunciar el hundimiento de Jerusalén, pero incluso él da opción al arrepentimiento. Sin embargo, tampoco a él hacen caso, e Israel es exiliado a Babilonia. Tras 2 asedios terribles que resultan en la destrucción del templo de Jerusalén, construido por el rey Salomón, y de gran parte de la propia ciudad. Pese a la paciencia de Dios durante siglos, la ruina, fruto de abandonar a Dios y de ir persistentemente por el camino de la muerte, ha alcanzado a Israel. La misma ruina que puede llegar a nuestra vida si abandonamos a Dios, sin arrepentirnos y volver a Él con solicitud. Destacar que en apariencia Israel siempre cumplía con las normas de Moisés, pero su corazón estaba lejos de Dios, dedicándose en lo oculto al mal. Y eso a Dios no le agrada, pues Él dice: quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas capítulo 6, verso 6. Por eso se invita a los cristianos a seguir a Dios de corazón, no solo con las apariencias, porque Dios ve más allá de las apariencias. Dios amó a Israel como nos ama a nosotros, pero su amor se frustró temporalmente en ellos por su dureza de corazón y sus crímenes. Sí, Dios respeta
la libertad de cada persona, por lo que si voluntariamente decides apartarte de Él, no te lo impedirá, aunque sí te avisará y te advertirá como conviene, pues no desea que te pierdas. Por eso es fundamental, hermanos, hermanas, aprender de la historia del pueblo de Israel las consecuencias de perseverar en la desobediencia a Dios. Pues lo mismo puede sucedernos a nosotros si nos obcecamos en hacer el mal y recorrer el camino de la muerte. Al final, las consecuencias son simplemente devastadoras, porque el pecado engendra la muerte. El pecado daña al hermano, ofende a Dios y destruye el amor. Por eso te invito a que hagas la lección divina de las siguientes lecturas que te van a ilustrar perfectamente todo esto. Te invito a que vayas a leer al profeta Isaías, capítulo 59, versos 1 al 9. Que leas a Jeremías, capítulo 3, versos 19 al 25. Al profeta Ezequiel, capítulo 16, verso 46 al 52. Al mismo profeta Ezequiel, capítulo 28, versos 15 al 19, y al profeta Oseas, capítulo 11, versos 1 al 6. Podemos ver que las palabras de Dios son muy duras, porque el pueblo de Israel no había aprendido a buenas a lo largo de mucho tiempo. Dios los quiere demasiado como para dejarlos abandonados a su suerte, al igual que nos quiere a nosotros, al igual que te quiere a ti y a mí. Por eso, pese a todo, Dios insiste con su pueblo, al igual que insiste con nosotros. Y eventualmente Israel recapacitó y se arrepintió profundamente de sus pecados. Esa opción también la tenemos nosotros a través del sacramento de la confesión sacramental. Por eso hoy es importante preguntarse: ¿voy por el camino de la vida o sigo aún por el camino de la muerte hacia un trágico final? Reflexiona sobre el rumbo de tu vida. Atrévete a entrar en contacto con la Sagrada Escritura y, como he dicho en otras ocasiones, escribe el texto que estás leyendo, transcríbelo ahí en tu libreta y luego, ¿qué te dice ese texto? Ponte ahí a mirar tu historia. Verás cómo Dios te va a empezar a abrir el entendimiento y podrás comprender tu historia y podrás descubrir que Dios te ama y quiere que camines por el camino de la vida y que evites el camino de la muerte. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Hasta la próxima.